simples. 3 de estos estudios dan evidencia de que existe mejor resultado con profilaxis antes de los 3 años y sin afección articular. 2 estudios evidencian mejor resultado con profilaxis antes de la segunda o de la tercera hemorragia articular. Basado en esto es que pues tenemos la definición de la profilaxis primaria, que debe ser antes de los 2-3 años de edad y antes de la segunda hemorragia articular y sin evidencia de la afección o la artropatía. Sin embargo, existe un sesgo en estos estudios que está marcado por el examen físico y por las radiografías simples, ya que pues estas no pueden evidenciar cambios tempranos a nivel osteocondral. Respecto a la evaluación del tratamiento a demanda y la profilaxis, hay varios estudios. Uno de ellos fue el ALEDORT, que fue una corte prospectiva en donde se compararon pacientes que recibían tratamiento a demanda respecto a los pacientes que recibían profilaxis. Aquí fueron 411 con tratamiento a demanda y profilaxis 66. Y se siguieron por 5 años y se observó que sí había una diferencia significativa en las hemartrosis por año presentadas en los pacientes que lo recibían a demanda, que presentaban 16.5 hemartrosis año respecto a 5.7 de los que sí recibían la profilaxis. Hay otro que es el Manco-Johnson. Este fue un prospectivo controlado aleatorizado en donde 33 pacientes recibían el tratamiento a demanda y 32 pacientes recibían la profilaxis, con seguimiento de 4 años y nuevamente mostró una significativa diferencia entre 4.9 hemartrosis año en los pacientes que recibían tratamiento a demanda y 0.6 hemartrosis año de los pacientes que recibían profilaxis. Posteriormente hay otro estudio que es el SPRIT. Este estudio no solamente ve las hemartrosis paciente mes, sino también la artropatía, pero por radiografía. Aquí se comparó no solamente la profilaxis contra la demanda, sino también la profilaxis temprana y la profilaxis tardía. Podemos observar que en el caso de la profilaxis temprana, iniciada antes de los 3 años, pues la hemorragia por mes corresponde a 0.35 y la hemartrosis paciente mes es de 0.12. Cuando esta se iniciaba de forma tardía, prácticamente se doblaban las cifras, de 0.35 a 0.6. En hemorragia mes y en hemartrosis paciente mes igual, se doblaba la cifra de 0.12 a 0.25. Y ya aquí presentando artropatía evidenciada solo por radiografía en un 46%. Cuando comparamos estos datos con el tratamiento que se daba a demanda, pues sí se observa que incluso se vuelve a doblar la cantidad respecto a la profilaxis tardía hasta 0.52 hemartrosis paciente mes y 74% la presencia de artropatía. Con respecto al régimen de profilaxis inicial, actualmente pues hay varios regímenes en los cuales nos podemos basar. Finalmente la tendencia actual es como tal individualizar al paciente. El que se utilizó con nuestro paciente pues fue el protocolo canadiense. Este es un protocolo que se trata de fijarse en el fenotipo hemorrágico del paciente, de disminuir el acceso venoso y por lo tanto es una dosis de 50 unidades una vez a la semana. Esto se va intensificando a dosis escalonadas de acuerdo a la presencia de hemorragia. Respecto a los otros protocolos, el protocolo sueco, que son dosis altas, o el holandés, que son dosis intermedias, las ventajas que tiene el protocolo canadiense es que es un protocolo más conveniente, ya que es más aceptado tanto por el paciente como por los padres. Se ha comprobado la eficacia y los costos también tienen pues mucho que ver respecto a la unidad en donde se encuentra el paciente. Actualmente la farmacocinética
basada en la pauta de reducción del intervalo entre dosis, todo esto basándonos justamente en la dosificación y en la frecuencia de las dosis. Bueno, y aquí ya más, un poco más descrito el esquema escalonado, pues como podemos ver, va por niveles. El nivel 1 es 50 unidades kilo semana, el nivel 2 son 30 unidades kilo 2 veces a la semana y el nivel 3, 25 unidades por kilo en días alternos, incrementando la dosis en 5 unidades si el sangrado persiste. Los criterios para escalonar, si se pueden dar cuenta, pues es más de 3 sangrados en la misma articulación en 3 meses consecutivos o 4 sangrados con relevancia clínica, incluyendo también los tejidos blancos, o en cualquier articulación en 3 meses consecutivos, o 5 o más sangrados en cualquier articulación. Si bien estos criterios para escalonar pues son bastante permisivos, hicieron ver ya que el 40% de los pacientes con esquema escalonado pues desarrollaban una articulación blanco a los 3.5 años de edad y que el 36% desarrollaba articulación blanco a una velocidad de 0.09 por persona año. Y el tiempo promedio para escalar de nivel fue de 3.4 años. En 5 años, el 40% de los pacientes permanecían en el nivel 1. Pero, sorpresa, también se encontró esto, que había cambios osteocondrales en la resonancia magnética en el 50% de los pacientes a la edad de 8.8 años. Por eso es que pues varios centros actualmente utilizan este esquema escalonado canadiense, pero con una escalada más rápida sin ser tan permisivo como los criterios que se mencionan acá. El régimen individualizado se va a basar en la edad del paciente, en la actividad física, en el acceso venoso, el fenotipo hemorrágico que tiene el paciente y la disponibilidad de concentrados que existe en la unidad. En cuanto a la búsqueda de inhibidores, ¿cuándo hay que hacerla? Cuando no tengamos respuesta clínica que nosotros esperamos, cuando los niveles del factor sean inferiores a lo esperado. Y algo muy importante en nuestro paciente es la historia familiar de inhibidores y la mutación de alto riesgo después de todas las exposiciones. Si bien no tenemos determinada la mutación en el paciente, sí tenemos el antecedente familiar de la inversión del intron 22. En este estudio, que es el estudio de Rodin, se hizo en base a que varios estudios comentaban que con las primeras 20 exposiciones, comparando el tratamiento a demanda versus la profilaxis tenía un riesgo menor de desarrollar inhibidores. Y pues en este estudio lo que se observó es que no existía diferencia en la tasa de inhibidores durante los primeros 20 días y que los inhibidores que presentaban pues eran a títulos bajos. Los factores de riesgo para desarrollar inhibidores en el paciente que podemos destacar pues son la etnicidad, es 2 a 5 veces más en hispanos y en africanos, en no caucásicos. La historia familiar aumenta el riesgo en un 48%, las mutaciones, sobre todo el intron 22, y la edad en menores de 5 años y en mayores de 60 años. Aquí pues tenemos la etnicidad y la historia familiar. Con respecto al tratamiento, se basa en los días de exposición y en la intensidad de la exposición. Con respecto a la hemofilia que presenta el paciente, existe mayor riesgo cuando existe 10 a 15 dosis a 15 días de exposición. Okay. A continuación me va a permitir presentar a la doctora Janet Sotopadilla. Ella es médico hematólogo pediatra, hizo la especialización de hematología por la Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente ella es el profesor titular del curso universitario de la especialización en hematología
pediátrica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, pues ella ya nos hablará además de ser un servicio de hematología pediátrica, por supuesto que tienen un centro de atención para niños con hemofilia, y bueno, pues ella nos va a hablar un poco la introducción y nos va a hacer favor de presentar al ponente que tenemos como profesor invitado el día de hoy. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Pues darles las gracias a la AME, en especial a la doctora Vergés, doctor Carlos Murillo, por la invitación, de que nos toman en cuenta en Guadalajara, Jalisco. Como nos dice el doctor, pues es un centro donde se atienden alrededor de más de 150 pacientes con hemofilia. Es todo un equipo, desde autoridades hasta el personal médico, enfermeras, trabajo social, ortopedia, medicina fisiátrica y sobre todo en la CIBO, que contamos con la doctora Jaloma. Estos pacientitos, pues así como comentaban desde el caso clínico, pues sí tenemos más de 8 años tratando a los pacientes con factor recombinante y actualmente pues más del 80% de los pacientes se tratan así. Es un honor para mí presentar al doctor Rashid Kazmi, perdón si no lo pronuncio muy bien. El doctor se graduó en la carrera de medicina en la Universidad de Sakarya en Pakistán en el año de 1987. 2 años más tarde llegó lo que fue al Reino Unido y adquirió más experiencia en medicina general del Hospital Royal Infirmary en Edimburgo. Después recibió capacitación en hematología en Liverpool, en la Universidad de Liverpool del hospital, y trabajó en el Centro de Hemofilia y en el Hospital de Oxford durante 5 años, antes de ingresar al Hospital Southampton en el año 2003, donde actualmente se desempeña como director. Cuenta con más de 20 años de experiencia en hemostasia y trombosis y sobre todo lo que es en el área de trombocitopenia y hematología en general. El doctor